gracias por la presentación. Bienvenidos. Bueno, me toca primero. Eh, Vamos a ver si podemos poner la filmina y mi tema básicamente va a ser un tema más general, un repaso de las tecnologías que están actualmente o la tendencia a lo que de cómo se están desarrollando actualmente las automatizaciones en los centros logísticos de congelado. En general es una visión, digamos, tiene un hilo conductivo en cada uno de los diferentes sectores, pero no es la única, pero es como se está desarrollando el mercado actualmente. Bueno, bien, ahí está la presentación y vayamos a esto. Básicamente, un centro logístico de congelamiento en la actualidad se desarrolla en eh, cuatro sectores bien definidos. Lo que llamamos túnel de congelamiento, como lo vemos acá, que es más que un sector, es una máquina. Estos túneles actualmente son totalmente automáticos. El sector de ordenamiento, que le llamamos nosotros, que es el picking y la paletización. El sector de almacenamiento, que es la parte de almacenes automáticos. Y el sector de recuperación o zona de despacho. Los cuatro sectores de los centros logísticos, bueno, vienen creciendo mucho en lo que es automatización. La parte de recuperación es la que más viene atrasada, debido a que se trabaja de una manera bastante diferente en cada una de las recuperaciones o zonas de despacho. Eh, para, para empezar con esto, uno dice, bueno, ¿cuáles son las preguntas básicas a tener en cuenta para entender cada uno de los sectores? Bueno, las preguntas básicas son, en general, qué volumen se necesita congelar o almacenar, la cantidad de SKU o códigos que que va a manejar el centro, las horas de funcionamiento, la forma de producción y la forma de despacho. Siempre hago hincapié en la forma de despacho porque en esta clase de implementaciones y lo que he visto en el segmento alimenticio, las zonas de despacho están bastante poco desarrolladas y lo veo como un punto flaco del segmento. Básicamente las veo dársenas de cargas muy pequeñas, donde el sector de retail, que debemos aprender de ese sector, bueno, no, lo tiene bien desarrollado ese tema. Pero por eso hago hincapié en en la zona de despacho, que no tiene tanta automatización actualmente, pero tiene un desarrollo mal aprovechado en todo lo que es el diseño de fábricas, ¿no? Ahora bien, empezando esto, voy a poner un videito para ver un videito para que vayan viendo cómo evoluciona la caja o el producto en esta clase de cosas. Fíjese que las cajas en general pasan por un túnel de congelamiento continuo, el cual congela muy bien pero ordena poco. En las producciones salen desordenadas y en general hay que llevarla a una zona de ordenamiento que actualmente se está dando mucho con almacenes mini load o almacenes de transferencia, donde ahí la caja sale medianamente ordenada por productos o por cómo tenga que paletizarse. Eso va a unas zonas a paletizadoras automáticas, que pueden ser de dos clases, tipo brazo o tipo camada, para pasar a las zonas de estrichado o envolvedoras, las cuales a partir de ahí siempre hay una zona de verificación de ya sea forma, se lee el código del producto. Tiene la variabilidad de esta clase de automatizaciones son, digamos, es muy variable, pero esto es un ejemplo, ingresando a los almacenes de forma automática y ahí son recuperadas por equipos que actualmente se está dando mucho la parte de transelevadores en congelado. Y estos equipos tienen dos formatos principales, los cuales varían en su formato básicamente por la selectividad y el volumen. Ese es un almacén bastante más selectivo como el que estamos viendo, y acá vemos un ejemplo de un almacén bastante masivo, en el cual uno es con uña y el otro trabaja con un carro, donde recupera el producto, digamos, con el carro autónomo, básicamente con esto gana mucha masividad. O sea, un transelevador puede manejar varias profundidades. Es un repaso grande, después vamos a ir
punto a punto viendo cada uno de los temas. A partir de ahí puede salir del almacén y ser recuperado por equipos autónomos que se llaman AGV. Actualmente hay 2 o 3 implementaciones que se están desarrollando en Argentina, hay muy pocas en lo que es el segmento, para después poder ser despachadas automáticamente en el camión. Esta clase de equipos o esta clase de zonas se están evolucionando de esta manera, ¿eh? Y la idea ahora es enfocarnos en cada uno de los puntos que vimos recién. Un túnel de congelamiento, básicamente, tiene una serie de ventajas, ya sea para lo que es congelar diferentes tipos de productos, una mejor distribución mediante la matriz, como estamos viendo acá, una matriz estructural. Uno puede evolucionar mucho mejor el aire y distribuir el aire mucho mejor y ganar eficiencia y velocidad en el congelamiento. Ahorra mano de obra, tiene una gran capacidad de carga en diseños compactos, y el periodo de funcionamiento es una máquina muy estable actualmente. Pero como vemos acá esta máquina, por ejemplo, evoluciona de esta manera internamente. Básicamente las cajas vienen desde un transportador, como vimos anteriormente, y son depositadas en bandejas. Y estas bandejas se trasladan empujando otras bandejas desde otro lado hacia un elevador trasero. Voy más rápido con esto porque me quiero centrar más que nada en los almacenes, pero quería mostrarle más o menos cómo un túnel funciona, apuntando más que nada que el túnel es muy buen congelador, pero poco ordenador. Entonces, cuando hay producciones como en el segmento del vacuno, que tienen mucha cantidad de códigos al momento de producir, bueno, uno tiende a querer ordenar el túnel con cintas de entrada, pero solamente se pueden ordenar por familias. Aquí, o sea, familias de enfriado y de congelado. Lo que uno puede generar con el túnel es con los túneles actuales, ¿verdad? Una buena, ¿cómo que se dice? Un buen congelamiento, evolucionan muy bien y gana mano de obra, pero el ordenamiento no es aconsejable hacerlo antes del congelamiento. Es aconsejable primero congelar de manera automática y rápida y después ordenarlo, al menos con las tecnologías actuales. Sí, ahora está proliferando otra tecnología que lo vamos a ver después si tengo tiempo, que es otra clase de túneles que se llaman túneles de congelamiento inteligente. Pero para hacer un repaso general, la parte de congelado está en lo que es automatización, está manejada completamente o integrada, implementada por esta clase de automatizaciones. Ahora bien, una vez que pasamos y congelamos, bueno, existe la parte de lo que significa el ordenamiento y picking. Acá hay una variabilidad tremenda en esta clase de cosas, tanto como la producción en sí misma. Para entender un poco y de manera rápida cómo viene desarrollándose esta parte, primero hay que entender cómo uno trabaja, ¿verdad? Y la variabilidad de la producción es tremenda. Uno trabaja, por ejemplo, en lo que es pollo con 40 códigos y 400 toneladas por día y se va a lo que es vacuno, 200 toneladas, 100 códigos por día. O sea, y las paletizaciones difieren mucho, pero más o menos, para dar una generalidad, cómo está tendiendo el mercado actualmente es a ordenar esto con almacenes que nosotros le llamamos mini load, que son almacenes de transferencia, de piqueo caja a caja. Eso es a la parte cuando hay mucha cantidad de SKU, mucha cantidad de códigos. Cuando hay poca, tiende a almacenadores de rápida velocidad como este, que son cintas transportadoras, donde van almacenándose los productos caja a caja, o mejor dicho, cada código se va almacenando en cada cinta y una vez que se cumple eso va a la paletizadora como habíamos hablado. Pero cuando uno tiene 100 códigos, tendría que poner 100 cintas transportadoras, entonces se hace inviable. Eso sirve siempre cuando uno trabaja con productos que lo llamamos productos tipo A en una distribución de Pareto. Todos los productos tipo B y C, que son el 20% de volumen, pero el 80% de los códigos, ¿a dónde van a parar? A equipos mini load actualmente. Estos equipos tienen dos clases de formatos.
ya sea por gavetas, si es que se trabaja, o por carton gripper, que es el que más se da en el segmento del alimenticio, porque se trabaja mucho con caja en el segmento. Eso difieren simplemente en lo que es uña, ¿eh? Sería como estamos viendo ahí, ¿no? Difiere la toma de carga, después el equipo sigue siendo siempre el mismo. Y si lo vemos a esto, vamos a ver el que más usado. Si vemos esto, es un equipo como un transelevador común, o sea, tiene una columna vertical y se traslada horizontalmente. Y esta clase de almacenes, como vemos ahí en la animación, básicamente tienen estanterías hacia los dos lados y el equipo evoluciona sobre rieles superiores e inferiores y es alimentado por una cinta transportadora, la cual conviene siempre tener un tratamiento de aire especial para que no genere hielo dentro del almacén. La caja es tomada dependiendo, por ejemplo, como está viendo ahí, se deposita código a código mediante una regla de trabajo. Y a partir de ello se recupera la caja una vez que uno cumple la regla de trabajo. Por decirte, el producto llegó a una cantidad de cajas X, a las 50 cajas que tengo en el pallet, 50 cajas de lomo, las saco todas juntas y las llevo a un solo paletizador automático. Estos productos, esta toma de carga puede ser como la que vemos ahí, que es la más selectiva que existe en el mercado, de a 2 cajas. Pero también podemos tomar hasta 8 cajas y podemos armar ya almacenamientos masivos dentro de lo que es caja a caja, que después quizás lo podemos llegar a ver. Como vemos ahí era lo que yo les mostraba, el equipo se traslada horizontal y verticalmente, las velocidades pueden llegar hasta 250 cajas por hora, son bastante rápidos, y siempre están integrados a un software. Es importantísimo integrarlo a un software, como vemos ahí, donde ahí se cargarán las diferentes estrategias de trabajo y de paletización, en realidad de almacenamiento más que de paletización. Lo que se hace acá es tener un buffer de almacenamiento, por eso le llamamos mucho almacenes de transferencia. Ahí vemos la filmina, por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante donde no hay una paletización posterior, lo único que hace el equipo es ordenar lo que sale del túnel y va alargando los diferentes códigos, en este caso es monoproducto, o sea que el pallet es monoproducto, o sea que lo que busca es en una producción, digamos, discontinua en términos de producto, ordenarlas y sacar todo monoproducto a través de justamente esta clase de automatización. Eso después es depositado en transportadores como este, como vimos, paletizado y llevados al almacén, que es lo que me ocupa y lo que quería profundizar un poquito más en el almacén de congelados. El almacén de congelados. Bien. El almacenamiento de congelado. Acá, si lo vemos, la parte constitutiva de un almacenamiento de congelado automático, básicamente tiene un sistema de refrigeración que puede ser transversal. Acá tenemos un experto que va a profundizar en la materia, o tipo loft, que es más o menos lo que se está imponiendo en los almacenes de alta altura. Los almacenes de congelamiento automático en general proliferan acá en la Argentina a partir de los 13, 15 metros hasta 30. Y tienen como como sistemas asociados, siempre un sistema de ingreso como el que vemos ahí, un equipo transelevador, o 2 o 3, que puede ser como el que vimos anteriormente, puede tener un carro o puede tener una uña, o sea, ser más masivos o más selectivos, dependiendo siempre del volumen y la cantidad de códigos. O sea, si yo tengo un volumen de 1000 cajas y 200 códigos, es un almacén muy selectivo. Si tengo un volumen de 1000 cajas y 3 códigos, es un almacén masivo. Eso significa que uno puede ir más en profundidad debido a que, bueno, la muestra es más masiva, ¿verdad? También eso tiene que ver con el tercer sistema, que es la estructura de rack, que ahora vamos a ver la diferente morfología. Pisos, que no es menor, pisos de sistema, con varios sistemas de ventilación, pero actualmente el sistema de ventilación más usual en Argentina es directamente por aire. De vez en cuando forzado, he visto implementaciones que lo han forzado, lo cual me parece muy bien. En el túnel de congelamiento es prioritario forzar el aire. Después de los 5 o 6 años ya tenemos temperaturas por debajo de cero.
y la aislación, que en general lo mejor que se está poniendo actualmente es poliuretano. También tenemos aislaciones como el poliestireno trabajando en el segmento. Muy poca lana de roca mineral. Y bueno, eso hace que estos almacenes tengan una alta carga de fuego, ¿verdad? Pero hablar sobre eso ya es otro tema de otro curso. Yo siempre, para entender un poco los almacenes más que sus sistemas que los componen, trato de trabajar con 3 aspectos, de los cuales vamos a tocar 2, o yo voy a tocar 2, y uno, por supuesto, lo van a tocar la gente de Thermofin y Frioraf, que son expertos en eso. La parte estructural y la parte operativa. Dentro de la parte estructural existen 2 tendencias. Bueno, hay 2 formas, básicamente, la autoportante y la no autoportante, que tiene que ver. Algunos me preguntan qué es mejor, si la autoportante o la no autoportante, y en realidad las 2 son iguales. Acá en Argentina, cuando uno trabaja en almacenes de hasta 17 metros, técnico-económicamente, está hoy en día, conveniendo la no autoportante. La autoportante, cuando uno supera los 20 metros, ya es la predominante. En almacenes grandes de 30 metros, la autoportante es la solución adecuada, de 30 metros de alto. La no autoportante, cuando uno está por debajo, bueno, se hace bastante viable económicamente, porque es más normal esa altura. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Bueno, muy simple en este sentido, si la queremos ver. Uno tiene una estructura externa y la estructura interna de rack no está asociada a esa estructura interna, ¿verdad? Y la autoportante, la aislación está soportada por la misma estructura de racks. Bueno, por supuesto, como vemos, la acción del viento aquí es directa con respecto a la estructura autoportante e indirecta con respecto a la otra estructura. Lo que hace que el que recibe ese esfuerzo es el piso. Los pisos en lo que es almacenes automáticos autoportantes es un punto más complejo a desarrollar y hay que tener especial cuidado en este punto. O sea, básicamente esas son dentro del aspecto estructural, las 2 soluciones posibles. Ahora bien, existe otro aspecto que yo lo llamo, digamos, selectivo o masivo, que hablé varias veces, y es como el que vemos, donde aquí sí vemos un equipo que evoluciona dentro de la cámara longitudinalmente y verticalmente a través de rieles de soportación superior e inferior. Y como vemos, llega hasta 2 en profundidad aquí. Y esto, de vuelta, son para almacenamientos de mucha cantidad de código y bajo volumen. Bajo volumen, hablemos. Bueno, actualmente creo que hemos trabajado con almacenes de hasta de 600 posiciones, ya están encontrando repagos en esta clase de implementaciones. O sea que el almacén es relativamente pequeño, 600 toneladas es relativamente pequeño. Ahora bien, el que más prolifera es este. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, si uno tiene que trabajar 3000 posiciones, puede trabajar, y pocos códigos, digamos, menor cantidad de códigos, uno puede tener un solo equipo y varios racks en profundidad, lo cual el costo por rack, si uno hace ese análisis, baja mucho. Estos almacenes con Sutle son lo que más se está desarrollando en el segmento de congelados. En enfriado cuesta ver los repagos. Y son las dos clases de almacenes de congelado que están trabajando, que se están desarrollando hoy en día. Ahora bien, esas son las formas de estructura de los almacenes, ¿verdad? Otro aspecto importante es el aspecto operativo. El aspecto operativo. Cuando uno habla del aspecto operativo, habla de las tecnologías posibles a implementar en una automatización. Y hay varias más, hay otras más, pero las que más vi son las
rack móviles, los rayos Sutle y los transelevadores, en lo que es congelado. Nosotros, en lo que es congelado, mi posición, por ahí es ruptural, prefiero, como quien dice, las medias para los pies. A mí me parece que rack móviles y Sutle andan muy bien en lo que es enfriado, si uno lo integra bien, pero realmente preferiría armar un almacén de congelado con los tips que le voy a dar ahora, manual, o sea, con un equipo, que no poner, por ejemplo, rack móviles o poner rayos shuttle, debido a que se puede hacer, yo no digo que no, pero tiene que cumplirse una serie de condiciones que vamos a ver. Lo cierto es que terminan siendo ambientes como este, por ejemplo, donde vemos medianamente interesante, ordenado el depósito, pero las estanterías por ahí cuando son permisibles a tener hielo en sus rieles y eso hace que se frenen y ahí ya es complicado. No es lo mismo que Mahoma venga a la montaña que en la montaña vaya Mahoma. O sea, significa que uno tiene que vaciar la estantería y tener una serie de problemas ahí. Y otro aspecto importante en lo que es radio sátil podemos encontrar almacenes como este, donde el control del hielo, de la entrada y salida de los diferentes equipos y en sí el equipo también, para el cambio de batería, si no está bien armado un ambiente intermedio, suele tener problemas en lo que es congelado. Después en enfriado o en seco, son tecnologías muy bien, muy aplicables y mucho más económicas que por supuesto lo que es un almacén, un transelevador. Para apoyar esta posición que tengo en este aspecto, yo lo analizo a esto como la problemática de las entradas y salidas, o sea, las puertas, básicamente, para hablar las puertas. Cuando uno habla de un almacén de congelados, bueno, yo también lo separo en dos formas de analizarlo, desde el punto de vista de potencia y desde el punto de vista psicrométrico. Cuando uno hace un balance térmico de un almacén de congelado, plantea cuatro potencias diferenciadas, ya sea la potencia por pérdidas. ¿Es así, ingeniero? ¿Estoy bien? Bueno, ¿vamos bien? La potencia por pérdidas, la potencia eléctrica instalada, la potencia de recuperación que le puede poner al almacén y la potencia de infiltración, que es la menos controlada, más en almacenes manuales. La potencia de infiltración básicamente es la potencia de apertura y cierre de puertas. En la puerta es donde se genera, es el ingreso a todo lo bueno o todo lo malo. Lo malo sería la escarcha y el hielo. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacer un buen manejo de puertas dentro de un almacén? ¿Por qué un almacén de congelado automático es más permeable a tener poco hielo o nada que un almacén manual? Y si la explicación viene dada por dos cosas, básicamente. Uno puede tener una puerta así como esa, que está bastante bien, de congelado, o una puerta así, como esta, donde uno deposita el pallet ahí y tiene un transportador y una puerta automática que puede ser de buena, mala calidad, no es importante eso. Lo primero que digo es que el problema de esto, el problema y la ventaja de esto es algo simple. ¿Qué es lo que está en contacto con el operario? El transportador, no la puerta. Entonces, ¿qué pasa? La puerta se cierra. Es así. Parece una tontera, pero es así. O sea, y la puerta para que la potencia de infiltración no sea infinita, la que tenemos que tener ahí, se tiene que cerrar. Entonces, cuando uno quiere automatizar un almacén, es tan buenísimo ponerle un transelevador, es muy bueno, es lo mejor que hay. Pero lo más importante es esto. O sea, por más transelevador que haya, por más radio shuttle que le pongamos, así lo hagamos manual. Cuando creen un almacén de automático, pongan una puerta de operación y una puerta de servicio, donde el operario trabaje en esta puerta. Y además de poner una puerta,
eh, que se explica por qué. Mire, un repaso muy rápido, a ver si tengo un tiempito. Y intenté hacerlo lo más rápido para no traer tantos números acá. Fíjense esto, muy rápido. Suponiendo que tenemos una potencia instalada de 100.000 kilocalorías y asumimos un cálculo de una potencia de infiltración del 30%, o sea, 35.000 kilocalorías ahora. Ese cálculo de esa potencia de infiltración, que la hacen muy bien los señores, viene dado por 2 o 3 variables en una fórmula, que es, bueno, es el volumen específico, la entalpía interior y exterior, que puede estar mejor, puede estar mal, y las renovaciones por día. Entonces dije, bueno, para explicar qué significa eso en términos de puerta, que el número nos explique algo, intenté hacer buscar números que expliquen el efecto físico. Y fíjense que pusimos 2 renovaciones de puerta y créanme que esa cámara de, suponiendo 40 por 16 por 13, tiene 8.000 metros cúbicos. Entonces, el volumen asociado a esa potencia es 16.000. Si uno ve una puerta, que la puse, una puerta manual, la puse chica, de 3 metros por 1,5, te da 4,5 metros cuadrados, el área efectiva de ingreso va a ser aproximadamente la mitad. O sea, se produce un faceteo donde el aire frío sale y el aire caliente, por decirlo simple, ingresa. Es la mitad, o sea que sería 2,25. Medí varias veces, muchas veces, y la velocidad de ingreso va desde 0,6, dependiendo de las temperaturas, a 1 metro por segundo. Con esos 2 datos, saqué el caudal de ingreso y me dio aproximadamente 1,3 metros. Pero lo más importante, que si yo divido ese caudal, lo divido por ese volumen que tenemos ahí arriba, nos da un tiempo. 12.664 segundos. Ese es el tiempo que tenemos en un día para que la puerta esté abierta. O sea, si trabajamos 16 horas, podríamos tener por hora 13 minutos la puerta abierta. Si no, no tenemos más potencia. La potencia se consumió porque entró 16 metros cúbicos de aire. Y yo le hago una pregunta. En una puerta automática, ¿está 15 minutos abierta por hora en un almacén de congelado? Tiene que haber muy buenas prácticas, ¿no? Muy buenas prácticas. Y ahí empieza el problema. Al no tener potencia, ellos van a explicar muy bien qué pasa con la escarcha. ¿Y qué pasa con la puerta? Porque tiene deposición. Y ahí empieza el problema, que mantenimiento puede atender, pero mantener una cosa no puede estar todo el día detrás de una puerta. Y ahí empieza el problema. Es un círculo vicioso. Ese es el lado de la potencia. O sea que para eso hay que tratar de que la puerta cierre, para que esta potencia realmente sea aprovechada y vaya a parar el evaporador. Pero después hay otro aspecto, que es el ciclométrico, y ahí sí, ¿qué es lo que intenta? Ahí lo voy a parar un poquito. ¿Qué es lo que intentamos hacer? De vuelta lo mismo. Pongamos una puerta automática de buena, mala calidad, no importa, pero pongámosle un box atrás. Y en ese box, con cortinas, no hace falta doble puerta, en almacenes, en la mayoría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el aire desde el punto de vista ciclométrico en una puerta? Bueno, suponiendo, un poco más, un poco menos, que estemos en este sector de la cata ciclométrica, este es el punto de rocío, no me deje mentir, ingeniero. ¿Eh? Bueno, y suponiendo que estamos a menos 25, con un aire, con otro punto, ¿qué pasa? Claro, la trayectoria, este ambiente, el aire se encuentra con este ambiente y lo que hace es esto, ¡pum! ¿Qué pasa? Corta el punto de rocío y se genera hielo. Por más pues que tengamos buena potencia adentro, porque estamos cerrando la puerta muy bien. Bueno, no. Una de las técnicas usuales y más simples de hacerla es poner la puerta en congelado y detrás un box con un calefactor y una cortina. Entonces, ¿qué generamos? ¿Qué intentamos generar? Sin mucho cálculo. ¿Qué intentamos generar? Un punto intermedio, acá. Entonces el aire no se va a encontrar con el aire del almacén, sino se va a encontrar con un aire intermedio. Y esta va a ser la trayectoria que va a seguir. ¿Qué genera eso? No genera escarcha. Entonces, con estas dos técnicas, y simplemente entendiendo que el punto de contacto en una puerta de congelado tiene que ser no la puerta, sino un transportador, un punto intermedio,
Con eso podemos hacer un almacén inteligente o un almacén automático más o menos inteligente, y esa es la tendencia actual del mercado, lo está aceptando, el mercado no es tonto. Esa es la idea de lo que es el manejo de puertas y lo que es el aspecto, la idea principal, lo que hay que atender del aspecto operativo en un almacén, ya sea inteligente o no, en cualquier clase de almacén de congelado. Ahora bien, retomando el almacén de congelado, lo interesante en los almacenes inteligentes, que yo no pondría dentro del automáticos, perdón, que es lo que nos atiende, no pondría los rack móviles, los SATL como almacén automático. ¿Por qué? Porque un almacén inteligente se maneja con un software. Tiene 3 clases de forma de manejo, un manual, automático y autónomo. Y esa es la parte autónoma, no es posible con esa clase de tecnología. Actualmente los softwares, como vimos, integran toda esta clase, los 3 clases de almacenes, porque fíjense, un túnel, un mini load y un almacén de pallet son almacenes. Uno tiene en un túnel 200 toneladas, 100 toneladas de producción, un día, 2 días de producción, un almacén de transferencia. Y hay que trabajarlo de la misma manera. Y hay que trabajarlo con el mismo software. Hay que tratar de integrarlo desde ese lado. Cuando hagan integraciones de automatización, en el segmento veo una disgregación de software, una poca gestión de lo que es la parte de software. Y es donde explota el almacén, donde explotan estos almacenes, en la integración de esta clase de cosas. Podemos hablar sobre el software un poco y ver de qué se trata el software. Por ejemplo, uno puede tener reglas de funcionamiento. Esta es una regla por producto, donde uno agarra y dice, este producto va a entrar aquí. Se lee el código de barra y el producto, en vez de que haya alguien que lo maneje, el producto va derecho a esa posición. O sea, tiene establecida la posición de antemano. Tiene una regla. También tiene una regla, puede ser regla de despacho, lo cual genera pocos errores, y los errores en congelado realmente se pagan. Es duro trabajar ahí. No quiero extenderme mucho con los software porque ya es otra cosa. Yo quería dar un repaso de las 2 o 3 clases, tanto de formas que hay que tener en cuenta como de ventajas que tiene esta clase de integraciones. Después podemos profundizar en alguna otra vez esto. Y la parte termodinámica, que se los voy a dejar a mis compañeros acá. Ese es un repaso un poco rápido de toda la tendencia actual de lo que es el centro logístico de congelado. Y ahora que vimos más o menos cómo funciona un mini load, que ven ¿cómo vengo con el tiempo? ¿Vengo bien? Vamos bien. Bueno, ya termino. ¿Estoy bien? Bien. No, bueno, yo lo quise hacer rápido para que tengan una visión. Por supuesto, estoy abierto a preguntas y a profundizar cualquier punto de esto. Y quería mostrarles lo que se está desarrollando actualmente, a dónde tiende el congelamiento, que son máquinas que hace muchos años andan los túneles de congelado y muy bien. Pero, como uno ve, en un túnel de congelado existen 4 clases de capacidades, o la teoría de las 4 capacidades: la estática, la dinámica, la operativa y la tecnológica. Bueno, en el manejo de la capacidad estática, dinámica y operativa es muy bueno el túnel, en la tecnológica es muy malo. Básicamente el túnel, como le dije, un muy buen congelador pero poco ordenador. Para no entrar a ver profundamente cómo funciona, uno en el túnel puede clasificar en 3 o 4 familias con cintas de ingreso y después quizá trabajar esas familias en pisos y no más que eso. ¿Qué es lo que qué es lo que se está evolucionando actualmente? Es en cambiar esa forma, y la tendencia es llevar a túneles de congelamiento inteligente, que a veces se aplica y a veces no aplica, pero ahí tiende a bajar la cantidad de acero en esta clase de máquinas y aprovechar lo bueno del túnel, o sea, el ordenamiento, la parte estática, para que evolucione termodinámicamente, con lo bueno del mini load, que es la parte de picking. ¿Cómo funcionan esta clase de máquinas? Bueno, tienen un selector de ingreso donde los productos, acá hay que entender un poco lo que significa productos A y productos B y C en una distribución de Pareto. Básicamente y que casi todas las producciones alimenticias
cumplen medianamente. El 80% de volumen manejado por el 20% de los códigos y el 20% el 80% de los códigos maneja el 20% del volumen. Y ahí se distribuyen en A, B y C. Bueno, bien. La idea de esto es tener dos clases de Miniload, un masivo y un selectivo, donde los 20 códigos más de mayor volumen van a este peine, y una vez que se cumplen una serie de cantidad de cajas, 4 o 5, la agarra el Miniload masivo, y lo muy selectivo va a un Miniload, o sea, los productos C, de bajo volumen y alta variabilidad, van a un Miniload selectivo. Entonces, trabaja así, las cajitas irían entrando, y los pulmones, donde están los peines, una vez que cumple la cantidad de cajas de ese pulmón, y entrarían todas juntas. O sea, acá entrarían una a una, se corta aquí y entran las 4 hacia el otro Miniload. Y ahí, ¿qué hace? Bueno, vamos seleccionando y acomodando como dijimos anteriormente, con la regla de piqueo que habíamos dicho. Y la parte masiva, para ganar velocidad, va hacia el otro Miniload masivo, como vemos. Por ejemplo, ahí llegó un producto A y un producto B, ¿verdad? Vamos, y dejo el producto A de un lado y el producto B del otro, y después saco todos los A juntos y todos los B juntos. Del otro lado, el masivo agarra 4 productos A o 4 productos B. ¿Para qué? Para ganar velocidad. Y con eso tenemos una buena cadencia, 800 cajas por día. Pero ¿cómo evoluciona la parte termodinámica? Como los viejos túneles y carton freezer, que eran túneles transversales. O sea, acá como estamos trabajando es con un evaporador de forma transversal, y el flujo de aire corre de esta manera, lo cual volvemos a trabajar como si fuera un carton freezer transversal, no longitudinal. Y bueno, de esta manera, ¿qué hacemos? Estamos congelando, y a su vez la producción sale ordenada después del congelamiento. De vuelta, tratamos al túnel como un almacén de transferencia, que es lo que se debe hacer. Y además reducimos la cantidad de acero por movimiento, y una gestión integral de lo que es la trazabilidad del producto. En grandes volúmenes muy masivos, el túnel es muy bueno. En escalas medianas, esto está proliferando en el mundo, y entiendo que acá también va a pasar lo mismo. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. Estoy abierto a preguntas de cualquier punto que les interese, que les interese repasarlas antes que darle el paso a mis compañeros. ¿Alguna pregunta? Ingeniero Crosetto, las preguntas las vamos a dejar para la ronda final, si les Bueno. parece. Bueno, agradecemos mucho su participación. Bueno, muchas gracias, y nada, quedo abierto después a preguntas.